Hace pocos días aquí en Lima, donde me encuentro, en la capital peruana, tuve la oportunidad de participar en un simposio sobre evangelización de la cultura realizado por mi familia espiritual, es decir, por la familia Sodalite, la comunidad a la que yo pertenezco como consagrado, el Sodalicio de Vida Cristiana, junto con otras dos ramas consagradas femeninas, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios, además de miembros del movimiento de vida cristiana, ¿no? Todos nosotros compartimos lo que llamamos la espiritualidad Sodalite, que es la que nos ha venido a nosotros del Espíritu Santo a través de un fundador. Este evento fue tremendamente enriquecedor y me parece que el impacto principal es el que se va a ver a partir de los desafíos que se pueden ir aplicando. Nosotros en este evento pasamos revista a los temas más importantes de lo que significa la evangelización de la cultura. Y la evangelización de la cultura es un tema que tiene dos características hoy en día en la Iglesia. Por un lado, es algo que los últimos pontífices, incluyendo nuestro querido Papa Benedicto, han venido impulsando enormemente. Pero por otro lado, es también una forma de evangelización que mucha gente no comprende. Y conozco además algunas comunidades específicas cristianas, comunidades católicas, que piensan que la evangelización de la cultura es un concepto irrelevante, que lo único que basta es, lo único que se evangeliza son las personas, ¿no? Es decir, yo puedo atraer hacia Jesucristo a personas concretas, pero lo de la evangelización de la cultura es algo un poco o poético o abstracto. De hecho, no lo es más complejo, pero no es ni poético ni abstracto. A la evangelización de la cultura nos llama por primera vez el Papa Pablo VI, pero el tema de evangelización de la cultura se vuelve un lema constante, utilizado e impulsado por el Beato Juan Pablo II con insistencia, a través de numerosos y distintos documentos, donde cuando habla del papel de los distintos miembros de la Iglesia, siempre termina hablando del papel que estos distintos miembros tenemos en el ámbito de la evangelización de la cultura. Anunciar a Jesucristo no solamente a personas concretas, sino hacer que el mensaje de Jesucristo esté presente en ámbitos específicos de la sociedad. Porque una sociedad, una cultura, es decir, esta comunidad que le da identidad al hombre, al ser humano, este tejido que surge de entretejer la relación del hombre con Dios, con otros hombres, consigo mismo y con la naturaleza creada. Este tejido que llamamos cultura puede tener un contenido de fe, puede tener un contenido amigable, favorable a la fe, o puede tener un contenido o un sentido completamente opuesto a la fe. Y como todo ser humano se mueve en la cultura como un pez se mueve en el agua, el pez no se acuerda que está en el agua. Y solamente se da cuenta que está en el agua cuando el agua se vuelve demasiado tóxica para poder vivirla, o cuando sale del agua y se muere. Algo similar es la cultura, es nuestro entorno, y nosotros a veces vemos solamente, comunidades concretas, sí, la universidad, yo voy de la universidad a la familia, de la familia a mi club de amigos, de mi club de amigos a esta entidad donde yo realizo voluntariado, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que todas esas instituciones están
insertas en un tejido, el tejido de nuestra cultura, de lo que nos hace a nosotros ser lo que somos, lo que nos da identidad. Cuando un mexicano dice soy mexicano, cuando un argentino dice soy argentino, no se está refiriendo solamente a los límites de un mapa en la geografía, ni se está refiriendo solamente a un sistema político. Se está refiriendo fundamentalmente a todos esos elementos complejos, ¿no? Historia, tradición, pasado culinario, costumbres, etcétera, que forman parte, hasta el tono de la voz, el acento de la voz, que forman parte de la identidad de lo que hace que cada uno sea lo que podemos decir de nosotros. Yo soy peruano, yo soy mexicano, soy argentino, soy español. Pero cuando decimos somos, por ejemplo, latinoamericanos o somos hispanos, estamos integrando otros conceptos más que nos unen, que hace que el mexicano, el argentino, el peruano digan, sí, yo pertenezco a esa ecúmene, a ese conjunto. Y el pertenecer a esta comunidad grande, mayor, supone que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad frente a esa comunidad y frente a los elementos que le dan identidad a esa comunidad. Porque esos elementos pueden irse, algunos de ellos reforzando, otros debilitando, y así las comunidades y las culturas pueden ir mutando, cambiando. Ha sucedido y sucede constantemente a lo largo de la historia. Pero ese cambio no necesariamente es para el bien. Es más, cuando un cambio es un cambio inconsciente, es decir, guiado simplemente por las fuerzas dominantes en la cultura, y la gran mayoría aceptan estos cambios, normalmente esos cambios son para mal. Solamente cuando hay un esfuerzo de un número importante de miembros de una comunidad, los cambios en la cultura van a ser para bien. Entonces, evangelizar una cultura, evangelizar la cultura, significa encontrar todo lo valioso que hay en lo humano, todo el tesoro que hay en lo humano, y significa depurar aquellas cosas que en una cultura están en contra del Evangelio. Entonces, la evangelización de la cultura significa este proceso de discernimiento para ir incrementando los valores e ir purificando, depurando los antivalores que se encuentran en una cultura. Y por eso, por este poder evangelizador, transformador que tiene el Evangelio, evangelizar es siempre una obra buena. Siempre le va a hacer bien a una cultura. Y esto es un concepto que obviamente la mentalidad secular, relativista de hoy rechaza. Piensa que anunciar el Evangelio a otros pueblos que no conocieron el Evangelio desde el origen es de alguna forma una especie de imposición. Les vas a cambiar su forma de ser, cosa que el Evangelio, dicho de paso, no hace. Y justamente la multiplicidad de culturas y su riqueza que comparten todos, que compartimos todos la fe católica, muestra que el Evangelio eleva y saca lo mejor de las culturas sin hacer que pierdan su identidad. Yo recuerdo cuando era joven y participé de la primera Jornada Mundial de la Juventud, me invitaron a mí porque junto con otro hermano teníamos trajes peruanos, ¿no? Unos ponchos de lana de alpaca, etc. Porque querían hacer una presentación de dones ante el Papa Juan Pablo II que representara los distintos grupos
étnicos o nacionales que estaban participando de la jornada. Y recuerdo haberme puesto en fila para presentar nuestro regalo, que era un retablo peruano, junto con filipinos, libaneses, que estaban justo al contado de nosotros y en la preparación nos hicimos amigos, con ucranianos, franceses, españoles, sudafricanos, católicos. Y es interesante ver la total diferencia y variedad que se notaba también en los regalos que cada uno de nosotros estaba presentando. Algunos países llevaban, por ejemplo, de canastas repletas de quesos y de frutas, y mostraban así, con sus distintos trajes y con los distintos presentes, la pluralidad, la riqueza, la complejidad de esta universalidad que somos los católicos. Y por eso es que la evangelización de la cultura es un desafío maravilloso y que requiere de una preparación y una reflexión. Que mi familia espiritual, la familia Sodalite, haya dedicado buena parte de la semana pasada a profundizar sobre estos temas, escuchando hermanos y hermanas, miembros de nuestra comunidad, de nuestra familia espiritual, que presentaban los desafíos de la cultura desde los temas fundamentales, las enseñanzas de los últimos pontífices, la importancia de la reflexión y de utilizar la mente, la cabeza para la evangelización de la cultura, los ámbitos culturales donde tenemos que movernos y comprender cómo operan para poder evangelizarlos adecuadamente, el mundo de la educación, el mundo del arte, que fue una de las presentaciones más interesantes y educativas, informativas que pudimos gozar durante este simposio, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, en general lo que el Papa Juan Pablo II llamaba los nuevos areópagos, es decir, los nuevos frentes, y luego ámbitos cruciales como son la universidad y la empresa, porque son mundos en los que se generan también culturas internas y hay mucho que hacer. La evangelización de la cultura, pues, es una realidad, no es simple, pero tampoco es incomprensible y mucho menos irrelevante. Es un ámbito fundamental porque solamente si los católicos encontramos culturas en nuestra sociedad que son amigables al crecimiento de la fe y no hostiles a la fe, nosotros vamos a poder prosperar y sacar adelante la nueva evangelización pedida desde la época de Pablo VI, pero tan urgente ahora como la señala el Papa Benedicto XVI. Que tengas un buen día.